Amé a la misma mujer durante 65 años. Desayuné con ella en la misma mesa, dormí bajo el mismo edredón, envejecí entre las mismas paredes. Cada mañana, al abrir los ojos, me había acostumbrado a que ella estuviera allí. Al hablar de costumbre, quizá nadie piense en algo bello, pero yo amaba esa costumbre en sí misma. No solo su presencia, también amaba su silencio. Cuando ella callaba, yo lo sentía como paz. Cuando se detenía, yo sentía equilibrio. Pero hoy, a mis 85 años, en su ausencia, me di cuenta de algo distinto. Yo la había amado, pero nunca la conocí. No es una frase fácil. La digo con un nudo en la garganta. Porque compartir una vida es una cosa, pero comprender esa vida es otra muy distinta. Mi esposa falleció hace 3 meses. Una mañana tranquila, sin alcanzar a tomar su café. El sol invernal se filtraba por la ventana. En la radio sonaba una suave melodía folclórica. Yo acababa de entrar en la habitación cuando vi en su rostro una expresión como si estuviera dormida. Pero ya se había ido, sin avisar, sin despertarme. Ese día todos lloramos. Los hijos, los nietos. Vinieron los vecinos, los viejos amigos. Todos dijeron lo mismo. Era una gran mujer. Sí, lo era. Ayudaba a todos, sonreía, nunca mostraba su dolor. Pero ahora, al pensarlo bien, entiendo. Tal vez nunca preguntamos por el silencio que había detrás de esas sonrisas. No nos dio curiosidad. Mientras ordenábamos la casa, encontré una vieja caja. Estaba en un rincón, apretada en el fondo del armario. Lo que había dentro parecía haberme estado esperando durante años. Cartas, notas escritas con su propia letra, algunas fotos antiguas. En una nota había escrito: algunas vidas se viven sin ser vistas. Todos miran desde afuera, pero nadie entra. En ese instante, algo dentro de mí se quebró, porque habíamos vivido en la misma casa durante 65 años, pero yo nunca había entrado en su interior. Nunca le pregunté qué sentía, qué había dejado atrás, qué sueños había enterrado en silencio. Ahora estoy grabando este video, porque necesito contarlo. Tal vez haya alguien que quiera conocer a alguien antes de que sea demasiado tarde. Tal vez alguien descubra que la persona que ha estado en silencio a su lado por años, en realidad ha estado hablando por dentro. Yo amé profundamente a mi esposa, pero para entenderla, no debía haber esperado a que callara. Si están listos, comenzaré a contar, porque a veces la persona que crees conocer mejor es la más desconocida de todas. La vi por primera vez en el mercado. Llevaba una bolsa de tela en la mano, un pañuelo liso en la cabeza y una mirada apresurada en los ojos. Mientras elegía manzanas en el puesto, una cayó al suelo. Me agaché, se la alcancé. Me dio las gracias. Su sonrisa era sencilla pero cálida. En ese momento, sentí que esa mirada se quedó grabada en mí. Al volver a casa, ni siquiera sabía su nombre, pero tenía la certeza de que nos volveríamos a encontrar. Y así fue. Una semana después, una vecina me dijo: «Te voy a presentar a alguien». Era como lo había imaginado. Esa sonrisa era imposible de olvidar. Un compromiso corto, una boda sencilla. En aquellos años todo era poco, pero abundante. Teníamos pocos muebles, pero muchas conversaciones. Poco dinero, pero muchos sueños. Lo más hermoso era crecer juntos, en la misma casa, dentro de la misma pobreza, pero compartiendo los mismos sueños. Crecimos. Durante nuestro matrimonio, claro que hubo momentos de discusión. ¿Cómo no? Pero nunca nos dimos la espalda. Ella no se enojaba, se callaba. Siempre se callaba. Y con el tiempo, yo me acostumbré a ese silencio. Tal vez por eso, nunca me interesé en lo que pasaba dentro de ella, porque yo creía que el silencio era paz. Pero resulta que no decir lo que uno siente a veces es renunciar. Ella era el pilar de la casa en todos los sentidos. Cocinaba, lavaba las cortinas, ayudaba a los niños con sus tareas y por las noches les contaba cuentos.
Tocaba la vida de todos, pero no dejaba que nadie tocara la suya. Y yo nunca lo vi extraño. Pensaba, así es ella. Tal vez porque era más fácil así. Sentir curiosidad requiere valentía. Entrar en su mundo interior. Tal vez significaba enfrentarme con el mío. Veíamos la televisión juntos. Ella prefería las telenovelas, yo las noticias. Ella no opinaba y yo pensaba que se mantenía en silencio. Pero no era desinterés. Simplemente no compartía lo que pensaba. Como nadie preguntaba, se había acostumbrado a hablar consigo misma. Los años pasaron, los hijos crecieron, llegaron los nietos. La vida tomó su ritmo, pero ella siempre fue igual. La misma rutina, la misma expresión, la misma paciencia. Y yo cada mañana me conformaba con preguntarle, ¿estás bien? Nunca se me ocurrió decirle, ¿cómo estás realmente? Ahora que lo pienso, compartir una vida no se trata solo de sentarse juntos en el mismo sillón. A veces uno vive al lado de otra persona, pero no da ni un solo paso dentro de su mundo interior. Viví 65 años junto a la misma mujer, pero tal vez ni un solo día estuve verdaderamente a su lado. Después de enterrar a mi esposa, la casa se volvió muy silenciosa. Muchos sonidos que no notaba cuando ella estaba, ahora ya no estaban. El tintinear de los vasos, el eco de sus pasos, el murmullo de la radio por las mañanas, todo eso se fue con ella. Uno solo entiende cómo una casa respira con la presencia de alguien cuando ya no está. Un día, los hijos vinieron a ayudar a ordenar la casa. Mientras organizábamos las cosas, encontramos una caja detrás del viejo tocador del dormitorio. Estaba cubierta de polvo, amarillenta, casi olvidada. La abrí con curiosidad. Lo que encontré dentro era otro mundo. Pequeñas notas, algunas arrugadas, otras escritas en papeles ya envejecidos, todo con su letra. Algunas llevaban fecha: 1973, 1987, 1995. Escribió durante años, sin mostrarle esas palabras a nadie. Abrí la primera nota y se me llenaron los ojos de lágrimas. Hoy, cuando los niños llegaron de la escuela, estaba cansada. Nadie lo notó. Ni siquiera me atreví a pedir una taza de té, porque siempre tengo que ser la mujer fuerte. Las mujeres fuertes callan. Mientras más leía, más se me hacía un nudo en el alma. Su silencio no era solo parte de su carácter, era una necesidad. Dentro de esa casa, dentro de ese orden, su voz se fue apagando, pero sus emociones crecieron entre papeles. En otra nota decía: a veces deseaba que alguien realmente se interesara por mí. ¿Qué me gusta? ¿Qué extraño? Nadie lo preguntó, y yo aprendí con el tiempo a no preguntármelo ni a mí misma. Hace años, yo interpreté su silencio como humildad, pero ahora veo cuánta tristeza se puede esconder dentro de esa humildad. En el fondo de la caja encontré un sobre. Al principio no me atreví a abrirlo. Luego reuní el valor. Dentro había una sola frase escrita en un papel pequeño: si algún día encuentras esta caja, quiero que sepas que te amé mucho, pero siempre sentí que mi amor fue incompleto. En ese instante, mis rodillas no me sostuvieron. Me quedé allí sentado. Las lágrimas corrían por mi regazo. Durante todos esos años que compartimos, mientras yo la amaba, nunca le pregunté: ¿tú sientes que te están amando de verdad? Esa caja fue el lugar donde realmente comencé a conocer a mi esposa. Volcó allí todo lo que nunca dijo. Tal vez esperando que alguien lo leyera un día. Tal vez aunque nadie lo hiciera, lo escribió solo para ella misma. Pero yo lo leí. Cada palabra era como una mirada suya, de esas que nunca supe ver, clavándose en lo más profundo de mí. Desde que abrí esa caja, mi vida se partió en dos: antes de ella y desde el día en que empecé a conocerla de verdad. Resulta que uno, a veces, conoce de verdad a la persona con la que vive, solo cuando ya no está.
Cada nota que salía de esa caja era una parte de su mundo interior. Y me di cuenta de que dentro de aquella mujer silenciosa había otra mujer que durante años había querido hablar. Pero nosotros nunca conocimos a esa mujer. Desde afuera, mi esposa parecía tranquila, paciente. Nunca levantaba la voz en una discusión. Todos la veían como alguien fácil de llevar. Pero en esos escritos había una voz totalmente distinta. Una mujer cansada, una esposa que deseaba ser extrañada, una persona con sueños que solo vivían en su mente y que jamás compartió con nadie. En una nota escribió: a veces, durante el desayuno, mis ojos se posan en mi esposo. Me pregunto, si yo no estuviera, ¿notaría mi ausencia? Luego observo cómo sorbe el té, igual que siempre. Al leer esa línea, algo se quebró en mí, porque realmente hubiera notado su ausencia. La veía cada día, pero nunca pensé en su falta, porque ella siempre estaba allí, silenciosa, sin reproches, entregada. Pero acostumbrarse tanto al sacrificio de alguien puede ser una forma de ingratitud. En otro papel, parecía volcar sentimientos que había cargado durante años. Siempre amé esta casa, pero a veces me pregunto si realmente formo parte de ella. Elegí las cortinas, puse las alfombras, preparé las comidas, pero no sé quién soy dentro de esta casa. Mientras más leía, más comprendía el cansancio oculto detrás de su mirada familiar. No solo físico, era un cansancio del alma. El cansancio de una mujer que sabía que la amaban, pero que sentía que no la comprendían. Y entonces, cerca del final del cuaderno, había una frase, tal vez la más dura de todas. Algunas mujeres son muy amadas, pero nunca notadas. En ese momento entendí que no basta con pensar que amas a alguien. Si ese amor no le da calor por dentro, si no alivia su soledad, ¿de qué sirve? Su silencio era una forma de aceptación. Callaba por miedo a romper algo si hablaba. No se quejaba, se lo guardaba todo. Y yo me había acostumbrado tanto a verla fuerte, que nunca noté lo que ardía por dentro. Ahora que lo pienso, la sonrisa de una mujer a veces es su forma de protegerse. Su silencio también puede ser un escudo, no porque no quiera mostrar lo que siente, sino porque piensa que, aunque lo muestre, no será comprendida. Y lo más triste es que esa mujer fue la persona más cercana a mí. Pero nunca me acerqué a su parte más lejana. Si realmente hubiera querido entenderla, tal vez un día simplemente debería haberle hecho esta pregunta: ¿qué sientes tú? Pero nunca lo hice, porque creí que sentía por ella, en lugar de preguntarle. Y ese fue mi mayor error. Ahora solo queda un montón de silencios. Y esos silencios, ella los llenó con palabras escritas. Ya no puedo hablar con ella. Pero ella, incluso años después, sigue hablándome, en silencio. Y cada palabra me quema por dentro. No pude cerrar aquella caja. Se quedó junto a mi cama durante semanas. Cada noche la tomaba en mis manos y volvía a leer. Las mismas líneas, las mismas frases, una y otra vez. Porque en cada lectura, algo distinto se movía dentro de mí. El silencio dentro de mí creció. Yo también comencé a callar, a hablar, explicar. Empezó a parecerme inútil, porque ya ni siquiera podía responderme a mí mismo. Me perdía en la pregunta, ¿por qué fue así? Durante años pensé que había sido un buen esposo. No le grité, no la maltraté, no fui violento. Hice lo posible por ayudarla, trabajé, le di de comer, la cuidé. Pero ahora entiendo que eso no era amor suficiente. Hacía falta comprender, versión escuchar, mirar hacia adentro. Y yo, al mirarla a los ojos, siempre me quedé en la superficie. Lo que más me duele es esto. Me había acostumbrado a su presencia, pero nunca pensé en su ausencia. Me comporté como si ella siempre fuera a estar allí. Como si un día despertaría y ella estaría en la cocina,
tomando ese té demasiado hervido que no quería desperdiciar, como si volviera a emparejar los calcetines, a abrir la ventana por la tarde y decir: el clima está raro hoy, pero ya no está. Y ahora he comenzado a hablar con ella dentro de mí. A veces, mientras camino por la casa, le hablo. Sé que no responderá, pero igual le pregunto: ¿cuál era tu canción favorita? ¿Escribiste todo esto porque nunca me dijiste que te sentías herida? ¿Realmente sentías mi abrazo como algo sincero? Hacer esas preguntas, sabiendo que jamás tendré respuesta, eso es lo más duro, porque ya no queda ninguna respuesta que pueda darme ella. Pero yo tengo demasiadas que darle a ella, respuestas que llegaron demasiado tarde. Uno puede amar a alguien durante muchos años y aún así no conocerlo. Yo lo aprendí tarde, y esa tardanza ahora pesa como una losa en mí. Cada mañana miro por la misma ventana. Tomo su taza favorita entre mis manos. No hay té dentro, pero está su recuerdo. Siento como si su marca de labios todavía siguiera ahí. Ojalá hubiera sentido más curiosidad. Ojalá le hubiera hecho más preguntas. Ojalá no hubiera confundido su silencio con tranquilidad. Ahora hay un vacío dentro de mí, pero no es solo por su ausencia, es el vacío de la conciencia, de no haber notado lo profundo que era su mundo. Ese es el tipo de vacío que te desmorona por dentro. No se ve desde fuera, pero por dentro pesa toda una vida. Ya no estoy a su lado, pero su silencio aún resuena en mí. Y esta vez estoy listo para escuchar, pero llegué tarde. Tarde para ella, tarde para mí. Ahora estoy aquí, en una habitación silenciosa, frente a su ausencia. Contar esta historia no es fácil, pero si siquiera una sola persona nota algo gracias a estas palabras, entonces quizá mi tardanza tenga algún sentido. Porque amar a alguien a veces no es suficiente. Hay que verlo, hay que preguntar. No te conformes con decir: ¿estás bien? Aprende a decir: ¿cómo estás de verdad? A veces, una persona sonríe por fuera, pero por dentro ya está rota. A veces calla, no porque quiere, sino porque la han callado. Yo estuve al lado de la misma mujer durante 65 años, pero hoy comprendo que, dentro de ella, siempre hubo una mujer un poco sola. Tal vez, aunque nadie más la entendiera, yo podría haberlo hecho. Pero no lo hice, porque al mirarla, me veía a mí, no a ella. Cada persona tiene una habitación secreta dentro de sí, una que no recibe luz, que rara vez se abre, y solo quienes sienten verdadera curiosidad pueden descubrir lo que hay ahí dentro. Yo amé profundamente a mi esposa, pero nunca abrí esa puerta secreta. Ahora es demasiado tarde, pero tú, no llegues tarde. Si aún tienes a tus seres queridos cerca, míralos, pero no de forma superficial. Míralos de verdad. ¿Cuáles palabras no terminan de decir? ¿En qué temas bajan la mirada? ¿Cuáles sonrisas son sinceras y cuáles por costumbre? Compartir una vida no es solo envejecer juntos, es profundizar juntos. Hago este video para que sea una luz sobre esos lados ocultos, no vistos. Quizá tú no solo ames a tus seres queridos, quizá también los notes. Si has escuchado hasta aquí, por favor, escribe solo estas 2 palabras: no quiero llegar tarde, porque una vida es demasiado larga para vivir sin entender, pero demasiado corta para terminar sin conocer. Gracias por escuchar su silencio conmigo. Adiós. Y por favor, pregunta a tiempo, porque el silencio a veces es el grito más grande que espera ser oído.